Buenos días, bienvenidos a todos y todas. Le damos las bienvenidas a las jornadas de 50 años de Vigilar y Castigar, la actualidad de una obra práctica, que es un poco lo que estaremos trabajando en el día de hoy, en Espacio Colabora y en el día de mañana. Hoy estamos como inaugurando la jornada con una primera mesa, que tiene que ver con las actualidades de Vigilar y Castigar, discusiones metodológicas y conceptuales, y bueno, tenemos a tres participantes que van a dar cuenta de sus comunicaciones. Para comenzar, tenemos el trabajo de Agustina Cravioto, que es profesora agregada del ISEF, doctora en lingüística y coordina el grupo de analítica y erótica del cuerpo, y nos va a presentar el trabajo El encarcelamiento múltiple del cuerpo, la represión en Foucault. Cuando quieras, Agus. Bueno, gracias Germán, gracias a quienes nos acompañan hoy, a los compañeros de la mesa. Si me permiten voy a leer también para aprovechar mejor el tiempo. Propongo presentar aquí algunos escritos y transcripciones orales que entre 1975 y 1976 sitúan a Foucault ocupado con el problema de la represión. Estos son Vigilar y Castigar, básicamente, publicado en el 75, en marzo. Discurso y Represión, que es una conferencia dada el 8 de mayo de 1975, es de hecho la primera conferencia que Foucault da en los Estados Unidos, y que fue publicada el año pasado en francés en una compilación que se llama Sociologie de la Sexualité, no está aún en español. Hay una versión de esta conferencia en muchos distritos, creo que está en 3. La voluntad de saber, publicada en el 76, un año después de Vigilar y Castigar, donde parece Foucault agotar el asunto de la represión. De hecho, había anunciado que en el 77 y 78 se iba a dedicar en detalle al problema de la represión, finalmente no lo hace. Y una entrevista realizada en el 77, la traducción se dio así como las relaciones de poder pasan al interior del cuerpo. Voy a ir tomando algunos elementos al puesto de la represión en estos textos. Sin desconocer las críticas y las derivas posteriores, incluidas las del propio Foucault, propongo revisar la noción de represión como significante clave que, desde Vigilar y Castigar, conecta la analítica del poder con la analítica de la sexualidad. Y destacar que esta crítica, que es uno de los puntos que a mí me interesa, que vengo estudiando hace un tiempo, que esta crítica, la noción de represión, luego entendida como ejecutiva del poder, implica una operación doble que, por un lado, una impugnación al ejercicio del psicoanálisis, el momento en el cual él dicta en el cual él trabaja este asunto, y por otro lado una lectura crítica pero matizada, un poco más dura, a las teorizaciones de William Reich y a Sigmund Freud. Bien. En una entrevista realizada por Ginás en el 77, esta que les comentaba, las relaciones de poder e interés al interior del cuerpo pasan por el interior del cuerpo. Foucault reconoce que en 1970, principalmente en el orden del discurso, todavía aceptaba la concepción tradicional del poder como un mecanismo esencialmente jurídico. El poder que dicta la ley, que prohíbe y produce efectos negativos, de exclusión, de rechazo y de censura. De hecho, es una de las críticas que el propio Foucault hace a Historia de la Lectura, a cómo leyó Historia de la Lectura. Dice, leo actualmente sus palabras: sin embargo, en cierto momento me pareció insuficiente, y esto durante una experiencia concreta en el 71-72 en relación con las prisiones. En el caso de la pena, me convenció de que no se trataba tanto de una cuestión legal, sino de una cuestión tecnológica, táctica y estratégica. Y es esta sustitución de una matriz legal y negativa por una matriz técnica y estratégica, y esto también es lo que me interesa, que intenté implementar en Vigilar y Castigar y en Historia de la Sexualidad. En Vigilar y Castigar, esta transformación toma una primera forma. Allí Foucault no consigue la represión como mera prohibición, sino como parte de una compleja estrategia de poder que produce cuerpos dóciles mediante vigilancia, disciplina y normalización. Como él mismo señala, cuando en Voluntad de Saber en 1976 trabaja la hipótesis represiva y un esbozo de la teoría del poder, no es sino una crítica a la concepción de poder represivo presente en Vigilar y Castigar y a lo que nombró
que después entraré a profundizar un poco más, como teorías antirrepresivas, ese mismo año en la conferencia de Berkeley de Estados Unidos que nombré al inicio. En Vigilar y Castigar, a diferencia de la represión tradicional, el poder disciplinario no busca solo excluir o castigar, sino organizar cuerpos y comportamientos a través de técnicas como la observación continua y el control del tiempo y el espacio. Resumidamente, podemos reconocer un análisis que va del cuerpo supliciado y violentado a una discreción en el arte de hacer sufrir, un juego de dolores más sutiles y más silenciosos, donde la ley incorporada, hecha cuerpo como nueva ley moderna, reúne represión y deseo como diferenciación e individualización que normaliza. El análisis del fracaso de la prisión y los castigos señala su uso y su consecuencia. Tiende a organizar, a gestionar las transgresiones de las leyes en una táctica general de los efectivos. Vigilar y Castigar muestra cómo se trata no de anular, sino de administrar los ilegalismos, de trazar límites de tolerancia y margen de libertad de algunos y hacer presión sobre otros, de excluir y neutralizar a una parte para ser útil a la otra. En suma, dice Foucault, la penalidad no reprimiría pura y simplemente los ilegalismos, los diferenciaría y aseguraría una economía general. Vigilar y Castigar termina diciendo: interrumpo aquí este libro que debe servir de fondo histórico a diversos estudios sobre el poder de normalización y la formación del saber en la sociedad moderna. Claramente, esto continúa un año después en la voluntad de saber. Y en una nota al pie, en ese mismo fin de Vigilar y Castigar, afirma lo que luego repetiría en otras instancias como las entrevistas que trae. Dice: la noción de institución, de represión, de rechazo, de exclusión, de marginación, no son adecuadas para describir en el centro mismo de la ciudad carcelaria la formación de las blanduras insidiosas, de las maldades poco confesables, de las pequeñas astucias, de los procedimientos calculados, de las técnicas, de las ciencias, a fin de cuentas, que permiten la fabricación del individuo disciplinario. En esta humanidad central y centralizada, efectos e instrumentos de relaciones de poder complejas, cuerpos y fuerzas sometidos por dispositivos de encarcelamientos múltiples, objetos para discursos que son ellos mismos elementos de esta estrategia, hay que oír el estruendo de la batalla. Foucault se mueve en el marco de lo que denominan estos textos como hipótesis Nietzsche, esto es, el poder concebido como lucha, enfrentamiento, relaciones de fuerza. Para pensar esto, otros de sus principales interlocutores, además de Nietzsche, evidentemente, fueron particularmente Hobbes, el poder concebido en términos de soberanía, Marx y Freud, el poder concebido en términos de represión y poder visto como instancia positiva. 2 meses después de publicar Vigilar y Castigar, en esta conferencia del 8 de mayo del 75, hizo un análisis crítico del análisis dominante sobre la historia moderna de la sexualidad, especialmente las interpretaciones de William Reich y sus discípulos, quienes sostenían que la sexualidad había sido sometida a un proceso de censura y represión desde principios del siglo XII, vinculando esta represión al desarrollo del capitalismo como estrategia para sujetar al individuo y desviar su lucha política. Foucault desafía esta visión argumentando sus limitaciones. En realidad, el poder crea, produce, sabemos que plantea Foucault, configurando las formas de los sujetos que enuncian y también qué desean. Propone estudiar las relaciones de poder en términos estratégicos y tácticos en lugar de reducirlos a una mera ley de prohibición. La represión en su análisis no es simplemente rechazada, es parte de lo que intento trabajar, no es que simplemente la noción de represión sea rechazada, sino que pasa a ser parte fundamental su crítica de la definición tradicional y de sus usos, pues es identificado como parte de un mecanismo que produce un efecto de desconocimiento y silencio directamente relacionado con 3 categorías que provienen del psicoanálisis, que son la histeria, la neurosis obsesiva y la paranoia. Foucault plantea que es necesario invertir la visión tradicional de la represión, que él adjudica directamente a cierta lectura del psicoanálisis, por lo tanto abandonar el psicoanálisis. Reich, pero también Freud, aún siendo reconocido en el 69 por Foucault como instaurador de la exclusividad, trabaja con una noción que no sería útil a la lectura del poder, la represión. La supuesta liberación del psicoanálisis de Freud no sería otra
cosa más que un mecanismo propio del poder, la confesión que individualiza. El poder represor del sexo y la ley como ejecutiva del deseo son dos elementos de la teoría freudiana que encuentran una misma mecánica supuesta de poder definida de manera bastante limitada. Para Foucault, que lo estudiaba en sus años jóvenes, ya hoy contamos con los inéditos y podemos ver cómo ya en los años 50 Foucault se encontraba estudiando específicamente las teorías freudianas, ubica el poder de Freud como un poder jurídico discursivo que domina tanto la temática de la represión como la ley conflictiva del deseo. Sin embargo, la relación del poder está allí donde el deseo, pues, es una ilusión, dice Foucault, ya en Voluntad de Saber, su denuncia en términos de represión y una vanidad, la búsqueda del deseo por fuera del poder. Para esto realiza el siguiente movimiento, hace una crítica en esta conferencia del 75, hace un movimiento muy particular que hace una crítica y al mismo tiempo que critica propone una prescripción metodológica, que es la que es retomada y reconfigurada en el 76 en Voluntad de Saber. Estos son, primero, un postulado que asocia al modelo histérico. Dice, el primer postulado presente en estas teorías antirrepresivas, como la de Reich, como la de Freud, dice, hay un paralelismo necesario, una simultaneidad, un entrelazamiento entre, por un lado, el rechazo del deseo o de la pulsión fuera de la realidad, y por otro, su exclusión del discurso y de las prácticas discursivas. La represión sería todo lo que impide la sexualidad se manifieste en el discurso o en la realidad. Foucault busca mostrar que los mecanismos de rechazo son sin duda tanto más poderosos cuanto que operan a través de prácticas discursivas más ampliamente desplegadas. Es decir, lo que conocemos ya, que anuncia y que dice claramente en la Voluntad de Saber, cuanto más se habla, más poder hay, y no es que el poder se reduzca al silencio, se reduce el discurso al silencio. El otro modelo es el de la neurosis obsesiva, que él adjudica que el psicoanálisis brinda para construir esa noción de represión. Dice, el poder siempre se analiza en forma reduccionista, esquemática, diría incluso peyorativa y en cualquier caso negativa. Estos análisis suponen que el poder se ejerce bajo la forma de una prohibición y una exclusión. No debes decir, no debes hacer. La represión sería entonces el poder actuando como ley de la prohibición, persiguiendo a todos aquellos que violan la prohibición. El poder es reducido a la ley y la ley a un tabú. De allí, él va a insistir en esto de que el poder produce deseo, produce el sujeto, produce la propia forma sujeto, y propone una segunda prescripción metodológica: estudiar las estrategias de poder en lugar de las prohibiciones de la ley. Por último, tenemos el modelo de la perversión, que esto es una interpretación claramente, esta ligación es claramente una interpretación de Foucault. Dice, el poder represivo siempre produce esencialmente efectos de desconocimiento. El principal efecto sería no saber o la imposibilidad de acceder a la verdad. Esto es lo que diría el modelo de Foucault. Frente a esto, postula que el poder, por las prácticas discursivas que lo sustentan y enuncia sus efectos, es el productor de conocimiento. Y que en todo caso lo que crea son las restricciones que nos permiten separar el discurso verdadero del falso. En lugar de denunciar los desconocimientos que queríamos reprochar a la prohibición, dice Foucault, deberíamos intentar reconstruir y estudiar los vínculos que pueden existir entre las estrategias de poder, las prácticas discursivas y la producción de conocimiento. Esta es la tercera prescripción metodológica que propone antes de la voluntad de saber. La voluntad de saber entonces sistematiza. El éxito de esta hipótesis represiva que animó muchas luchas por la liberación sexual y contra el capitalismo represivo de la posguerra se explica, según Foucault, al menos en parte, por lo que él denomina los beneficios del enunciador. Esto es otra cosa que a mí me interesa. Dice, permite a las personas que ocupan la posición de analista, profesor de la cultura, no tener que hacer más nada que hablar, ya que el discurso en sí mismo se percibe como liberador y desalienante. Esta postura, como sin duda habrán identificado, dice Foucault,
se adopta a diario en instituciones muy conocidas, tanto por el profesor como por el psicoanalista. Básicamente, al utilizar el concepto de represión, nos situamos a nosotros mismos en relación con la historia, con la sociedad, con la realidad, en la postura de lo que yo podría llamar de analista profesoral. Al mismo tiempo, en la silla del profesor y detrás del diván del analista. Nos convertimos en el analista profesor de la cultura, condenado a no hacer más nada, y encantado de no tener más nada que hacer que hablar en lugar del silencio de los histéricos o de hacer hablar a los estudiantes universitarios de 18 años y de todos los oprimidos mudos de la historia. Esto significa, por lo tanto, abandonar una serie de nociones que están necesariamente presentes en un análisis en términos negativos de represión. Y lo dice, estas son palabras de Foucault. Él dice, tenemos que eliminar del análisis lo simbólico y la manifestación, la ley y la prohibición, el inconsciente y el desconocimiento. Estos postulados se retoman un año después en La voluntad de saber, publicado Vigilar y castigar, presentado oralmente en los Estados Unidos. Foucault señala que el análisis de la represión sexual sirve como modelo para pensar la represión en general. Es decir, el primero trabaja en Vigilar y castigar, ya sabemos, el trabajo en el hospital, la escuela y la cárcel. Luego cita, luego pronuncia por conferencia donde específicamente trabaja la represión en términos de represión sexual. Y luego La voluntad de saber va a decir, bueno, llegamos a este punto y nos damos cuenta que la represión sexual sirve como modelo para pensar toda la represión. Y eso es porque la sexualidad, dice, es la causa por excelencia de todo lo que genera desorden. De allí deduce 5 postulados básicos para pensar la represión y el poder. Dice, la primera y fundamental es que bueno, si el poder no es una cosa, sino es algo que se ejerce. Las relaciones de poder no son trascendentes, sino inmanentes a otro tipo de relaciones, económicas, cognitivas, sexuales. El poder viene desde abajo, no desde arriba. Las relaciones de poder se forman en las bases de la sociedad. Las relaciones de poder son intencionales y no subjetivas, son inteligibles y saturadas por el cálculo, pero no son el resultado de decisiones individuales del sujeto. Donde hay poder, hay resistencia. Ya publicado Vigilar y castigar, ya avanzado el proyecto de la sociedad, avanzado su proyecto sobre la sociedad disciplinar y la crítica al psicoanálisis, vuelve igualmente, por lo tanto es el que insiste en La voluntad de saber sobre 3 preguntas. La represión es una evidencia histórica, la mecánica del poder es del orden de la represión, el discurso contra la represión libera o en realidad forma parte del mismo poder que denuncia. O sea que por más que lo trabaja el año anterior 2 veces, insiste sobre la pregunta sobre la represión, luego en La voluntad de saber. Un análisis amplio y profundo entre 1975 y 1976 a propósito de la noción de represión nos mostraría cómo esta no desaparece del pensamiento Foucaultiano, sino que se transforma en una herramienta metodológica fundamental para elaborar su analítica del poder. Foucault no se limita a denunciar el mal uso de la noción de la represión, sino que la reescribe en un marco donde poder, saber y cuerpo se codeterminan. Es una categoría que enlaza una analítica del poder con una analítica de la sexualidad, con límites difusos, a favor de una política del poder. No sé cómo ustedes ven el tiempo. Bárbaro. Muchísimas gracias, Agustina. Gracias a ustedes por escuchar. Bien. Bueno, a continuación tenemos el trabajo de Alejandro Raggio. Alejandro Raggio es profesor titular del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología, magíster en Ciencias Humanas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y su ponencia se titula Poder, Sujeto y Subjetivación. Gracias, Alejandro. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quisiera primero que nada una aclaración que como la compañera voy a leer por razones de tiempo, que no quiero caer en lo que habitualmente me ocurre, que es diversificarme en cosas que después me hacen cercenar lo que tengo para decir.
Por otro lado, pedir disculpas por el peso, yo llamaría el peso empírico que tiene todo esto que les voy a transmitir, en el sentido de que está muy pegado todavía lo que... Digo todavía porque esto es parte de un proceso de trabajo, de investigación que vengo haciendo, específicamente sobre sujeto, subjetividad y subjetivación. Y bueno, inevitablemente estoy en un momento en el cual estoy muy pegado al dato, y el dato en este caso es textual, estamos hablando de textos, entonces hay un peso quizás por el cual me disculpo de ella, excesivo en ese sentido. Y bueno, y por lo que les decía, de alguna forma lo que presento es una suerte de avance de investigación especialmente acomodado y articulado con los objetivos de este coloquio, que titulé Poder, Sujeto y Subjetivación. Así que directamente paso a leer para no perder más tiempo. Espero que me dé, creo que el cálculo que hice está correcto. Bueno, evidentemente voy a redundar sobre algunas cosas que la compañera dijo y seguramente el compañero redunde sobre algunas de las que inevitable. Vigilar y castigar es publicado en 1975, aunque tiene un antecedente directo en las conferencias dictadas en Río de Janeiro en 1973 y publicada bajo el título de La verdad y las formas jurídicas, y un correlato en los cursos del colegio de los ciclos lectivos de 1971-72 y 72-73. Junto con La voluntad de saber, el primer volumen de la historia de la sexualidad, publicado un año después, en 1976, constituyen las obras unitarias por excelencia ubicadas en el eje o momento del poder de su producción, o para ser más precisos, en el momento del poder saber. Hago una breve digresión y explico. Habitualmente se distinguen en el pensamiento de Foucault tres momentos teóricos o ejes. El primero, el del saber, se conforma en torno a la problemática de la constitución de dominios de saber y la aparición asociada de determinados discursos de verdad. Destaca como ejemplo de este momento del saber la historia de la locura en la época clásica, focalizada, como queda claro, en el problema de la locura. El segundo momento se articula en función de la problemática del poder. Acá Foucault se va a interrogar acerca de las relaciones, estrategias y tecnologías presentes en la conducción y el causamiento de las conductas de los sujetos en las sociedades modernas y sus instituciones. El tercer momento está conformado en torno a la subjetivación, esto es la cuestión de los procedimientos y técnicas que las personas ponen en funcionamiento con la finalidad de conducirse y producirse a sí mismos como sujetos. A propósito de esta caracterización es necesario el recaudo de, por una parte, no ver una sucesión cronológica de etapas donde armoniosamente una sucede a la otra en una serie evolutiva, y por otra parte evitar la idea de que un eje sustituya al otro. Teóricamente lo que encontramos es más una rearticulación de la problemática del saber en el poder y de la del poder saber en la de la subjetivación, que una progresión de etapas donde la anterior es sustituida por la que sigue. En consonancia con esto afirma Foucault, precisamente en Vigilar y Castigar, que hay que admitir más bien que el poder produce saber y no simplemente favoreciéndole porque lo sirva o aplicándolo porque sea útil, que poder y saber implican directamente el uno al otro, que no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. En 1979, ya reflexionando sobre el desplazamiento que lo lleva a la subjetivación, sostiene Foucault que se trata esencialmente, pasando de la noción saber-poder a la noción de gobierno a través de la verdad, y de dar un contenido positivo y diferenciado a estos dos términos de saber y poder. Esta breve digresión tiene por objetivo, por una parte, dejar en claro la imposibilidad de analizar el momento epistémico del poder, y específicamente el texto que nos convoca, sin integrarlo en el conjunto de la producción Foucaultiana. En 1980, refiriéndose genéricamente a las investigaciones en las que se inscribe Vigilar y Castigar, sostiene Foucault que,
cuando estudiaba los asilos, las prisiones y demás, insistía tal vez demasiado en las técnicas de dominación, lo que podemos llamar disciplina. Es algo en verdad importante en este tipo de instituciones, pero no es más que un aspecto del arte de gobernar a la gente en nuestra sociedad. A continuación, complementando la reflexión, afirma que después de haber estudiado el campo del gobierno con las técnicas de dominación como punto de partida, en los próximos años querría estudiar el gobierno, sobre todo en el campo de la sexualidad, a partir de las técnicas de sí. Por otra parte, en continuidad con lo anterior, nos permite la digresión de los momentos, focalizarnos a partir de vigilar y castigar en la problemática del sujeto en su obra, que es lo que nos interesa poner hoy a consideración. El capítulo Disciplina, y con él los apartados titulados Los medios del buen encauzamiento y el panoptismo, es sin duda uno de los capítulos teóricamente más interesantes de Vigilar y Castigar. En él Foucault despliega con precisión su análisis de las sociedades disciplinarias, las instituciones que las articulan, los dispositivos y prácticas que en ellas se efectivizan y los efectos que generan. Destaca en este análisis la proposición de un poder que ya no se define por su capacidad de reprimir, censurar, rechazar en grandes y visibles procedimientos, sino más bien por su capacidad de producir, de fabricar en una microfísica muy poco visible, y en lo que nos interesa plantear hoy, acá, fabricar individuos. Es cierto que tanto en Vigilar y Castigar como en La verdad y las formas jurídicas, Foucault reserva el uso, y no solo acá, del término sujeto para referirse básicamente al sujeto de conocimiento y otros sujetos emergentes de complejos procesos de constitución de un dominio de saber determinado. El ejemplo más claro es el de la locura y la del psiquiatra como aquel sujeto que la conocerá y la entenderá. Asimismo, el término individuo, en Vigilar y Castigar especialmente, y en otros textos, pero acá destaca, parece ser utilizado para identificar a aquellos a quienes van dirigidas las estrategias del poder disciplinario, es decir, parece ser un uso más empírico que conceptual. En un pie de página yo acá pongo que estos usos y ciertamente las perspectivas teóricas asociadas van a cambiar de manera visible en 1976 con La voluntad de saber, en donde uno de los objetivos de Foucault es esclarecer los procesos mediante los cuales se puede constituir un sujeto de la sexualidad. Al comienzo del texto, cuando describe lo que él denomina las 4 reglas de su estudio, al referirse a la cuarta regla, sostiene que esta regla implica la entrada del alma en la escena de la justicia penal y agrega que, por el análisis de las nuevas y benignas técnicas de poder, pudiera comprenderse a la vez cómo el hombre, el alma, el individuo normal o anormal han venido a doblar el crimen como objeto de intervención penal. Destaco el término alma, ya que unas páginas adelante Foucault va a decir: la historia de esta microfísica del poder punitivo sería entonces una genealogía o una pieza para una genealogía del alma moderna. Esto es especialmente interesante si lo asociamos a la idea de genealogía de la subjetividad moderna y genealogía del sujeto, expresiones utilizadas por Foucault en las conferencias dictadas 5 años después en Dartmouth y Berkeley, 1980. Ocupa un lugar destacado en la arquitectura del poder disciplinario el dispositivo panóptico. Como sabemos, el dispositivo panóptico es una metáfora tomada de la arquitectura carcelaria que Foucault emplea para describir los principales mecanismos del poder en las sociedades disciplinarias y sus instituciones, mediante el cual los sujetos se encuentran bajo la mirada de un vigilante virtual sin que necesariamente estén siendo vigilados y lo sepan, situación que a la larga ocasiona que se sientan permanentemente vigilados y terminen comportándose como si efectivamente esta vigilancia permanente fuera real. Y lo que es aún más interesante, que los detenidos, palabras de Foucault, se hallen insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores. Todo esto conjugado con la hipótesis de que el dispositivo panóptico está destinado a difundirse ampliamente en las sociedades disciplinarias y a transformarse en ellas en una función generalizada, dice Foucault. En ese sentido, Foucault no deja de señalar que aquellos a quienes vigile y se encausan no solo son los presos, sino también los locos, los niños, los obreros. Ahora bien,
¿Qué quiere decir que los vigilados se hallen insertos en una relación de poder de la que ellos mismos son portadores? En Vigilar y Castigar hay, aunque relativamente aislado, un desarrollo conceptual que responde a esta pregunta y que adelanta tanto la idea de subjetivación como la de pliegue. Esta última, la de pliegue, ampliamente desarrollada por Deleuze. Al describir el panoptismo y su funcionalidad en las sociedades disciplinarias, deja en claro que la eficacia del mismo radica justamente en la interiorización de la vigilancia. En sus palabras, la eficacia del poder, su fuerza coactiva, han pasado, en cierto modo, al otro lado, al lado de su superficie de aplicación. El que está sometido a un campo de visibilidad y que lo sabe, reproduce por su cuenta las coacciones del poder, las hace jugar espontáneamente sobre sí mismo, inscribe en sí mismo la relación de poder en la cual juega simultáneamente los dos papeles. Se convierte en el principio de su propio sometimiento. Entiendo que lo interesante que lo anterior puede ser perfectamente formulado como subjetivación de la relación de poder que articula la vigilancia. En tanto, subjetivación, siguiendo a Deleuze, se pliega a la línea del afuera, se constituye el adentro del afuera. No obstante, en Vigilar y Castigar, esta dimensión de la subjetivación no va a ser profundizada, por lo menos con esta especificidad, y desplegada, como ocurrirá 5 años después, cuando el eje subjetivación, en el que se articula la reflexión y la producción de Foucault, es el que domina el asunto. En este momento, el que domina es el eje poder-saber. Como vimos antes, Foucault sostenía en 1980 que había quizás insistido demasiado en las técnicas de dominación y de haber dejado el problema del gobierno en manos de un poder coactivo. Es lo que Deleuze interpretó como el callejón sin salida al que había arribado Foucault. Por eso resultó imprescindible un nuevo desplazamiento que articulara las técnicas de dominación con las técnicas de sí. En sus palabras, nuevamente, la conferencia de Dartmouth de 1980, creo que si se tiene que estudiar la genealogía del sujeto en la civilización occidental, hay que tener en cuenta las técnicas de dominación, sino también las técnicas de sí. Hay que tener en cuenta los puntos donde las tecnologías de dominación de unos individuos sobre otros apelan a los procesos por los cuales el individuo actúa sobre sí mismo, y a la inversa, los puntos donde las técnicas de sí se integran a estructuras de coerción y dominación. Y agrega inmediatamente que este punto de contacto entre estas dos técnicas, dominación y de sí, es lo que puede llamarse gobierno. Saber y poder quedan así articulados en una nueva estrategia teórica que resitúa el problema del gobierno en la relación del sujeto consigo mismo y la verdad, y no solo en las relaciones con los otros. Destaco el desplazamiento teórico que se produce simultáneamente al que lleva la subjetivación, esto es, del saber a la verdad. Se trata de la identificación de estos saberes que, por institucionalizados o políticamente consensuados, se tornan discursos verdaderos y funcionan como sistema de obligaciones, como parte de una estrategia de gobierno que establece el universo de lo que se debe pensar. Esto es especialmente interesante si se tiene en cuenta que la historia de las relaciones del sujeto y la verdad es lo que define la subjetividad. Por lo menos es una de las tantas definiciones de subjetividad que nos da Foucault. En el entendido que no vamos a encontrar en toda la obra de Foucault, subjetividad, 2 puntos, es, ¿no? También va a hablar, por ejemplo, de formas de subjetividad, para aludir a las formas occidentales, a la forma griega, a la forma cristiana, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a detener en esto ahora. Por razones de espacio y pertenencia no ahondaré en las diferencias entre los procedimientos y técnicas grecorromanas y cristianas que articulan las relaciones del sujeto consigo mismo y con la verdad. Solo señalar que con el cristianismo se inicia lo que Foucault denomina la hermenéutica del sujeto, en donde éste debe, con la ayuda de otros y de discursos de verdad articulados en el procedimiento de la confesión, formular la verdad sobre sí mismo. Este es el punto de contacto, nuevamente, entre las formas de dominación de unos sobre otros y las técnicas de sí mismo, que configuran la cuestión de la gubernamentalidad desde el primer cristianismo hasta la época moderna, y, por qué no, hasta la actualidad.
Aclarar además que el modelo de la confesión, al igual que el modelo panóptico, es un modelo también destinado a diseminarse en la sociedad toda, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva del Foucault. Ya terminando, lo anterior permite situar todos estos procedimientos como subjetivación, plegamiento de la relación de poder sobre sí mismo, plegamiento del afuera, el adentro como el adentro del afuera. Por eso Deleuze insistirá en afirmar que en Foucault el sujeto nunca es primero, el sujeto es siempre una derivada, es el producto de una operación, la operación por la cual la línea del afuera se pliega. Destaco en este desarrollo la categoría de subjetivación, de la cual entiendo derivada es la de sujeto y subjetividad. Yo creo que la categoría de subjetivación es la categoría más fuerte, sin lugar a dudas. Subjetivación remite por una parte a la producción, en tanto producción de subjetividad, y por otra a la idea de proceso, no tan evidente en las ideas de sujeto y subjetividad. No pretendo con esto relegar las categorías de sujeto y subjetividad a un plano teórico inferior, sino más bien situar el lugar teórico que entiendo deben ocupar. Por otra parte, ya terminando, cuando Foucault se ve obligado a aclarar la meta de su trabajo en sus últimos 20 años, esto es en 1983, en El sujeto y el poder, dice: no he estado analizando el fenómeno del poder, ni elaborando los fundamentos de este tipo de análisis. Mi objetivo, en cambio, ha sido crear una historia de los diferentes modos a través de los cuales nuestra cultura, los seres humanos, se han convertido en sujetos. Y enfatizo, porque acá vamos a tener la cuestión del sujeto, es decir, cómo los seres humanos se convierten en sujetos, y los modos a través de los cuales eso ocurre, esto es, los procesos de subjetivación. Esto tiene una cierta inconclusión, inevitable, pero bueno, un poco la idea era ubicar estas cuestiones en torno a sujeto, subjetividad, subjetivación en relación a la cuestión del poder. Buenísimo, muchas gracias Alejandro. Bueno, a continuación tenemos a Marcos Bustos, magíster en Filosofía por París 8, licenciado en Sociología, y nos va a compartir el trabajo Mirar sin vigilar, ver sin mirar, que es un régimen de visibilidad. Adelante, Marcos. Bueno, muchas gracias y gracias por dejarme participar en esta instancia. Es bastante interesante para mí poder de alguna manera homenajear un libro tan importante en lo que fue mi propio percurso desde la sociología hacia la filosofía, que fue el descubrimiento de vigilar y castigar. En ese sentido, quería, antes de empezar a leer, para ahorrar algo de tiempo, aclarar un poco el título de la ponencia y mostrar que es un poco engañoso en algún sentido. Para empezar, porque la pregunta ¿qué es un régimen de visibilidad? Es una pregunta poco apropiada respecto a Foucault, pese a que muchas veces se ha utilizado esa pregunta para preguntarse por ciertas generalidades que su corpus pueda tener. Por ejemplo, ¿qué es un dispositivo? Háganme líderes. Por el contrario, lo que quiero mostrar es que la pregunta fundamental es más bien ¿cómo? Es la pregunta cómo se articula, cómo se dispone, cómo es que emerge una determinada discontinuidad la que atraviesa de un palmo a otro el corpus Foucaultiano. Ahora bien, ello implica una cierta dificultad respecto al concepto mismo de visibilidad, porque si el concepto de visibilidad no puede resumirse en la pregunta clásica de la metafísica, es decir, ¿qué es? Eso implica que justamente se sustrae a este tipo de definibilidad. Y es ese sustraerse de las visibilidades lo que me parece interesante respecto a qué es un régimen de visibilidad en Foucault. En particular, esta cuestión de la sustracción es algo que Foucault nunca va a desarrollar respecto a las visibilidades, porque tampoco existe un lugar donde Foucault hable o desarrolle una teoría de lo visible o de las visibilidades. Sin embargo, esta cuestión de la sustracción sí tiene un lugar paradigmático de aparición, que es en la arqueología del saber respecto de los enunciados. Los enunciados son aquello que se sustrae a sus efectuaciones lingüísticas, es decir, aquello que se sustrae a
las proposiciones gramaticales, las proposiciones lógicas y los actos de habla. Y en ese sustraerse hacen hablar. El ejemplo clásico es el del teclado ASERTI, o QWERTY en español, ¿no? Tenemos una serie de letras, pero esas letras, ¿no?, en su serialidad no componen un enunciado, sino que más bien es una función enunciativa que, articulando esos significantes por el discurso de la mecanografía y la técnica de la mecanografía, que puede articularse un enunciado entre esas letras. Entonces es ese sustraerse lo que me interesa, pero si bien el modelo de esa sustracción está en los enunciados, también es necesario pensar la discontinuidad o la no relación, como plantea Deleuze, entre las visibilidades y los enunciados como algo que atraviesa el cuerpo Foucaultiano. Entonces la pregunta sería, ¿qué es ese sustraerse de la visibilidad? Para empezar, y respecto ya a la cuestión de por qué, y de todas maneras, vigilar y castigar es una especie de punto de partida para esta cuestión del sustraerse, las visibilidades se sustraerían, antes que nada, a la mirada. De la misma forma que las proposiciones, las oraciones y los actos de habla son las efectuaciones respecto de las cuales los enunciados se sustraen, la mirada sería aquello respecto de lo cual las visibilidades se sustraen. Y por eso sería interesante traer una cita de una entrevista realizada a Foucault en 1977, que se llama El ojo del poder, L'œil du pouvoir, que está en Dichos Escritos 3, en la cual Foucault justamente relativiza el énfasis que él había puesto en el dispositivo panóptico para abordar el modo en que se puede ejercer o articular un dispositivo de poder visual. La cita es la siguiente: el panóptico era una utopía programa, pero ya en la época de Bentham, el tema de un poder espacializante, capaz de mirar, inmovilizante, en una palabra, disciplinario, se encontraba desbordado de hecho por mecanismos mucho más sutiles que permitían una regulación de los fenómenos de población. El control de sus oscilaciones, es decir, de la población, la compensación de sus irregularidades. Bentham es arcaizante por la importancia que él le da a la mirada y fundamentalmente moderno por la importancia que le da en general a las técnicas de poder. Este texto es muy interesante, la aparición del término utopía, arcaizante y moderno, términos que usualmente no asociamos. Eso me llevó a preguntarme en qué sentido el panoptismo puede ser utópico. Y esta entrevista nos da 3 claves. Para empezar, tiene que ver con que ignora sus propias condiciones de espacialización al centrarse en la mirada como foco del ejercicio del poder. Si vamos incluso a la descripción del panóptico en Vigilar y Castigar, el eje no se encuentra en la mirada, sino en aquello que se sustrae a la mirada habilitándola, es decir, la disposición de la luz. Es la luz, el juego de contraluz y la disposición arquitectónica de una luz capaz de invadir de manera concéntrica una torre central, la que habilita que pueda existir en el interior de esa disposición de la luz una mirada que ve sin ser visto. Este término de utopía y su énfasis espacializante tiene una historia en Foucault que debe trazarse en un paso atrás respecto de Vigilar y Castigar a unas entrevistas radiofónicas de 1966 sobre el cuerpo utópico y las heterotopías. Es ahí donde Foucault trabaja de manera explícita la noción de utopía, justamente como aquello, como contraespacio que, al proyectarse fuera de una determinada espacialidad social, homogeneiza la espacialidad o brinda una especie de ilusión de homogeneidad de esa espacialidad social. A la noción de utopía, en esa entrevista radiofónica, él contrapone a la noción de heterotopía, que justamente intenta pensar una espacialidad liminal, diferenciada, y que rehúye toda homogeneización. Dentro de esas heterotopías podemos situar esos espacios que Foucault transita, la prisión, el hospital psiquiátrico, etc.
Otro aspecto interesante de esta entrevista de Ley Dupuar, El ojo del poder, es que se sitúa de alguna manera en el clivaje hacia adelante, esta vez entre vigilar y castigar y la voluntad de saber, y plantea un problema muy interesante que es el de cómo serían posibles las rebeliones de la mirada y contra la mirada. Es decir, plantea un desplazamiento central en ese momento, digamos, del desarrollo de Foucault, entre vigilar y castigar y la voluntad de saber, que tiene que ver con el pasaje del problema de los costos del poder, es decir, cómo producir cuerpos que tengan un máximo de eficiencia productiva y un mínimo de posibilidad política de rebelión, al problema propiamente político y erótico de la resistencia, que va a aparecer en la voluntad de saber. Para ello, en realidad, sería interesante remontarse a otro artículo, otra entrevista de Foucault, muy breve, respecto al cine, que se llama Sade, le sergent du sexe, o sea, Sade, el sargento del sexo, en el cual a Foucault se lo entrevista respecto de la película de Pasolini sobre Saló, 120 días hacia Foucault. Y justamente lo que él plantea es la necesidad de deserotizar las disciplinas y plantear posibilidades de entender la relación en el cine entre el cuerpo y la cámara, que en su carácter azaroso y regulado permiten una aparición del cuerpo no ya como organizado, individualizado y por tanto dócil, sino en sus desorganizaciones, en otras posibilidades que él en ese momento llama erotismo. Y en esa entrevista, sabe, el sargento del sexo, en 1975, Foucault justamente plantea esta cuestión de lo erótico contra lo disciplinario. Manifiesta justamente que en una disposición disciplinaria de las visibilidades es imposible una erótica de la mirada. Y por eso él dice, en esa entrevista de 1975, sabe el sargento del sexo: miren cómo nuestro tesoro de imágenes es pobre y cómo es urgente de fabricar un nuevo tesoro de imágenes en lugar de llorar sobre los conceptos de alienación y vilipendiar el espectáculo. En ese sentido, lo interesante de este desplazamiento hacia la cuestión de la resistencia tiene que ver con la posibilidad de pensar una estética de las visibilidades, que no se centraría justamente en las cuestiones, en los lugares clásicos donde una estética de las visibilidades podrían plantearse en Foucault, es decir, en las pinturas, sino más bien en lo artefactual, en una estética de los artefactos que hacen. Ahora sí voy a leer una parte que lleva a otro desplazamiento de esa primera entrevista del ojo del poder, que es justamente la génesis, el lugar donde Foucault encuentra el tema del panóptico, que no es en sus estudios sobre las prisiones, sino en sus estudios sobre los hospitales y la disposición hospitalaria, lo cual justamente traza una línea transversal entre los ejes famosos, porque estas investigaciones, este archivo del panóptico remonta hacia el nacimiento de la clínica, justamente el lugar donde surge el problema de las visibilidades por primera vez. Bueno, ¿por qué de entre los tres textos arqueológicos de Foucault, es decir, arqueológicos entre comillas, ¿no?, la historia de la locura, el nacimiento de la clínica y las palabras y las cosas, solamente aquel que trata de la mirada médica, el nacimiento de la clínica, y que por lo tanto diríamos que trabaja el tema de las visibilidades, se pasa de toda integración de una descripción de una o varias pinturas? Es el único de los tres textos en el que no hay una descripción de pinturas. De la misma forma que las instituciones son entendidas como constituyéndose en un determinado régimen de visibilidad, las pinturas no son tratadas como obras de arte, sino como disposiciones de la luz, que las hace existir.
En este sentido, si se puede construir una estética de las visibilidades en Foucault, esta no es ni una estética del arte, ni siquiera a la manera de Adorno, el último Adorno de las obras de artes privadas de todo paraguas cultural, ni como una estética de la percepción o una fenomenología de la percepción aplicada, como se ha leído en la Soledad de la Clínica, por ejemplo, en un artículo de Camille Chamois, que es la fenomenología de la percepción en Michel Foucault, de 2022. Sino, más bien, una estética sustractiva de doble faz, de aquello no visible que hace ver a la vez inmanente e irreductible, no oculto, a las disposiciones que efectúan un ordenamiento de lo visible de una época, en la cual, por lo tanto, la virtualidad no es más amplia ni de otro nivel que las efectuaciones. De esta forma, de manera transversal a la distinción entre una estética del arte y una estética de la naturaleza, se trata de una descripción de la luz artificial, de las disposiciones de multiplicidades. Por lo tanto, además de la genealogía teológico-política del concepto de dispositivo llevada a cabo por Agamben en su conferencia sobre qué es un dispositivo, es necesario señalar la pertenencia de dicho concepto a una gran tradición francesa de análisis crítico de las tecnologías que atravesó la historia epistemológica en Bachelard, la etnología en Leroy-Gourhan, la historia de la cultura en Pernon y la filosofía de la individuación de Simondon. Las tecnologías de visibilidad deben entenderse a la vez como disposiciones de multiplicidades heterogéneas y en tanto tales como concretizaciones de un racionalismo aplicado o regional. Un ejemplo de ello es la descripción del estetoscopio como articulador del código perceptivo de la anatomía patológica llevada a cabo por Foucault en El nacimiento de la clínica, a través del cual Foucault expone dos aspectos centrales de la noción de visibilidad. En primer lugar, el estetoscopio manifiesta una ruptura a la vez estética y epistemológica al interior del nacimiento de la clínica moderna. El ideal de perfecta adecuación entre el ver y el hablar de la primera clínica del siglo XVIII, que Foucault denomina mito de la clínica, que buscaba constituirse a través de un ojo médico capaz de una descripción exhaustiva que pase en el medio de su pura mirada de los síntomas visibles a los signos visibles de la enfermedad, se topaba con un obstáculo, a saber, la opacidad de los cuerpos. Esta opacidad de los cuerpos es la que motivó una verdadera mutación arqueológico-estética en el seno de la clínica que Foucault caracteriza como el pasaje de la mirada al vistazo y que significó una ruptura entre las palabras y las cosas. La visibilidad de la profundidad de los cuerpos, exigida por el concepto de tejido, movilizado por la anatomía patológica de Villard, para reducir la profundidad opaca del cuerpo a una serie de superficies, es decir, de superficies que puedan ser visibles, exigió que la mirada médica destituya al ojo en favor del tacto. Es decir, una mirada que no se basa en el ojo, que se destituye como mirada, sino que toca. De un tocar que no es el de la carne, sino un tocar artefactual, maquínico, capaz de articular una superficie en profundidad, es decir, un sistema de tejidos. En segundo lugar, esta descripción del estetoscopio muestra hasta qué punto el concepto de visibilidad es ante todo una multiplicidad. El despliegue de los agenciamientos multisensoriales. Esta tecnología reduce la distancia epistémica, estética y moral de la mirada como efecto de una trinidad multisensorial, táctil, auditiva y visual, que suspende el privilegio estético-epistémico tradicionalmente acordado a la vista y a la audición. En tanto que descripción de disposiciones de multiplicidades multisensoriales, el concepto de visibilidad implica una ruptura radical de Foucault respecto del problema clásico de la fenomenología, a saber, el solipsismo y la otredad, a partir del cual se explora un nuevo terreno filosófico en el cual se trata del problema de los umbrales de individuación de los cuerpos, el cual atraviesa la gran discontinuidad entre la época clásica y la época moderna. Justamente, el gran obstáculo epistemológico que separa la episteme clásica de la episteme moderna, sobre todo en lo que se refiere a la biología,
es que en la episteme clásica el individuo, la diferencia individual era impensable bajo la diferencia específica genérica de la medicina de las especies o de la historia natural. Bien, dicho esto, este ejemplo del estetoscopio nos permite entender no solamente la sustracción de las visibilidades respecto de la mirada, porque justamente se articula un dispositivo visual que no se estructura a partir de la mirada, sino de una multiplicidad multisensorial, y además nos permite entender la no relación entre los enunciados y las visibilidades. Y es en ese doble problema, es decir, la sustracción de las visibilidades respecto de la mirada y la no relación de las visibilidades y de los enunciados, que articula justamente el concepto de visibilidad centrado en la noción de luz. Y para ello, en el prólogo de Nacimiento de la Clínica, es interesante esta aparición, esta cita. Para Descartes y Malebranche, ver era percibir, pero no se trataba, sin despojar a la percepción de su cuerpo sensible, de hacerla transparente para el ejercicio del espíritu. La luz, anterior a toda mirada, era el elemento de lo ideal. Llegado a su perfección, el acto de ver se resolvía en una figura sin curva ni duración de la luz. Ahora bien, esta posición de Malebranche y Descartes no me parece para nada azarosa. ¿Por qué? Porque justamente permite interrogar no solamente esta discontinuidad, esta no relación entre las visibilidades y los enunciados, sino también abre la vía a una posibilidad de entender una época, un episteme o a priori histórico, no solamente en términos discursivos, sino en términos de visibilidades. Y eso tiene que ver con una lectura de Foucault de la época clásica como visibilidad que no se centra en el cogito, curiosamente, sino en el orden, en una determinada disposición de la luz que no se centra justamente en la claridad de la evidencia existencial del cogito, sino en lo que Malebranche, leyendo Descartes, llamaba visión en Dios, lo que aclara el conocimiento, lo que genera la base de una certeza clara y distinta en la época clásica, no es yo pienso, luego existo, sino la luz natural. Y para eso, no sé cómo estoy de tiempo. Bien. Quería voy a cortar un poco grueso y voy a pasar a cómo es que este desplazamiento del cogito a la luz, en la lectura Foucaultiana de la época clásica, que permite justamente articular una noción de época, no solamente discursiva, sino en términos de visibilidades, se ve de lleno en la función de las meninas, en las palabras y las cosas, y en una especie de ambigüedad y de desequilibrio del cuadro constatada por Foucault y por Lacan en su seminario número 13, en la clase del 18 de mayo de 1966 a la que Foucault asiste. Justamente, y frente a Foucault, Lacan le señala esta ambigüedad entre la luz, entra por la ventana de la derecha, y el espejo. Bien. Una vez establecido cómo es que la descripción arqueológica de las visibilidades desarticula los privilegios de la historia de la filosofía a la hora de abordar el discurso filosófico, la conjunción de Descartes-Malebranche nos permite destacar una función central del concepto de visibilidad como instrumento de interrogación de la filosofía desde un cierto afuera. Mediante la descripción de las visibilidades, Foucault puede desarticular una cierta lectura de la filosofía sobre sí misma, que buscaría fundar el sentido de su discursividad en la ambivalencia fenomenológica, inserta de lleno en el proceso fenomenológico de Husserl, entre la pura descripción del presentarse del fenómeno en una conciencia neutra e impersonal, es decir, la facticidad, y su reducción al cogito trascendental como núcleo constituyente del sentido. Ambivalencia que debe ser destituida porque es el último residuo, no ya antropológico, sino ontológico, de la forma hombre, como eje de la articulación de la episteme moderna en torno a la circularidad empírico-trascendental. Bien. Cito un pasaje de Las palabras y las cosas en La Verdad de las Minas. En la extrema derecha, el cuadro recibe su luz de una ventana representada de acuerdo con una perspectiva muy corta. No se ve más que el marco. Si bien el flujo de luz que derrama baña a la vez con la misma generosidad dos espacios vecinos, entrecruzados pero irreductibles.
Esta ventana extrema, parcial, apenas indicada, libera una luz completa y mixta que sirve de lugar común a la representación. Equilibra al otro lado del cuadro, la tela invisible envuelve a los personajes y a los espectadores. La conjunción de Cartman-Lagrange puede ayudarnos a profundizar en un aspecto central de la famosa descripción de las meninas. Bien, perfecto. En fin, voy a rápido. La idea de esta descripción de las meninas es que justamente de lo que se trata es de negar toda forma de correlacionismo. Es decir, la luz, esta sustracción de la luz respecto de la mirada, implica justamente un modo por el cual Foucault puede interrogar a la vez a la filosofía desde fuera del discurso y articular una forma de pensar luego de la muerte del hombre. Y para eso, ir cerrando, simplemente voy a referirme a en qué sentido esta visibilidad, esta noción de visibilidad permite esta lectura, digamos, esta posibilidad de filosofía o de pensamiento luego de la muerte del hombre. Ahora bien, ¿qué es ese hay luz? ¿Qué nos dice sobre la tesis de la muerte del hombre? Pese a la sugerente lectura de Dreyfus y Rabinow de una epopeya arqueológica como fenomenología para terminar con toda fenomenología, ella corre el riesgo de reducir la radicalidad de la ruptura del positivismo feliz de la arqueología Foucaultiana respecto de toda fenomenología. Ciertamente el desequilibrio interno de la fenomenología husserliana entre la descripción de la facticidad neutra y la reducción trascendental es sintomática de la crisis de la forma hombre, de la circular empírico trascendental que articula el saber bajo la forma de lo que Meillassoux llama correlacionismo. Esto es, la relación a una inmanencia trascendente o caja de cristal, que ya sea bajo la forma de la conciencia o del lenguaje, reduce todo afuera del pensamiento a una relación fundante que es así inmunizada contra su propia contingencia. Todo es a la vez dentro, pues solo por medio de la correlación es posible conocer o incluso pensar algo, y fuera, pues la conciencia y el lenguaje se abren en su interior a una fuera que solo es posible por su propia trascendencia proyectada. De esta forma, el hay luz es sustractivo porque hace ver sin dar a ver, es decir, hace ver sin referirse a una relación de donación originaria. Las visibilidades no son facticidades de un darse originario, sino eventos contingentes, positividades cuya única necesidad es que su existencia podría tanto ser como no ser. El devenir de la filosofía postkantiana, que absorbe el carácter incondicionado de los entes supremos estudiados por la metafísica especial en una fenomenalidad que constituye su propia ontología, fue la historia de una cierta inconformidad con la restricción jurídica del correlacionismo de la crítica kantiana. Sin embargo, esta crítica del correlacionismo no conduce a Foucault, como sí a Meillassoux, a una filosofía especulativa que hace de la contingencia un absoluto no metafísico, sino a una analítica de las localizaciones de las relaciones de poder-saber. Si toda existencia, sea un enunciado o una visibilidad, es un evento que puede bien ser como no ser, ello no se debe a una absolutización de la contingencia en ausencia de todo sujeto, entendido como foco de pensamiento correlacionista, sino más bien a las relaciones de poder-saber situadas que hacen existir ciertas multiplicidades antes que otras. Es decir, un problema de régimen, un problema político. No se trata de absolutizar la contingencia por fuera de toda relación, sino de describir la contingencia de las relaciones entre visibilidades y enunciados. Bueno, en fin. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Estamos con tiempo, por lo tanto la idea es poder tener un espacio para poder intercambiar preguntas que quieran hacer, aclaraciones. Adelante. Sí, adelante. Preguntas a la mesa en relación con las intervenciones. ¿Qué paradigma predomina en términos de concepción represiva en la crítica? Lo pregunto así porque habría que ver si la noción de represión aparece en algún momento en la obra, ¿no? Tú hablabas mucho de ese contexto posterior, de lo que desató en términos de perspectivas antirrepresivas,
de cómo Foucault efectivamente va tomando distancia de esos enfoques y va reconfigurando su propia trayectoria analítica en un libro en el cual uno podría decir que el componente represivo, en el sentido que le podemos dar hoy a la noción de represión, hay como varios aspectos. Yo me limito a la noción de represión jurídica y del sentido común social de las representaciones sociales en torno a la represión. No me meto en las cuestiones ya más de corte psicoanalítico, sino en el sentido del uso excedentario, arbitrario, de la violencia legítima, por llamarle de algún modo. Es un poco en ese espacio. Entonces, ¿qué modelo hay de concepción represiva allí que después lo obliga a tomar distancia? Cuando en realidad uno analiza la pretensión de Foucault, que es desarmar o armar, mejor dicho, interpretativamente un modelo clásico en donde más bien hay una transición de una represión violenta, teatral, supliciante hacia modelos mucho más benignos, mucho más suaves. Además, todo el programa que he descrito ahí se lo podría ver hoy como un programa más bien progresista frente a lo que tenemos hoy en día en términos de justificación de la represión real. Entonces, siempre queda la duda de si la noción de represión que hay en Vigilar y Castigar responde efectivamente a lo que Foucault dice en el libro o al contexto a partir del cual ese libro fue leído en ese momento, como un texto profundamente, como una especie de incitación al discurso antirrepresivo, desinstitucionalizante, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, también volver un poquito ahí, un poco a la idea de ese modelo de represión o esa idea de represión que predominan en Vigilar y Castigar fundamentalmente, y cómo el libro fue interpretado en ese momento. Porque hoy en día uno podría decir más bien que todo lo contrario, ¿no? Que hay una relativización de la noción de represión hacia finalmente el modelo disciplinario mejor, entre comillas, noción valorativa que no aplica mucho, pero es mejor, o sería mejor a lo anterior o incluso a lo que vino después. Sobre todo porque hay una idea de modelo de progresividad, de individualización de la pena, ¿no? de cierta flexibilidad en el uso, hay un humanizante, racionalizador, maximizador, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, vinculado, es verdad, en Vigilar y Castigar está un poco esa idea de esos individuos fabricados, o la noción de sujeto que remite más al sujeto que conoce o al sujeto de saber. Sin embargo, uno advierte ahí que hay un sujeto creado también por esos dispositivos que va más allá de la cuestión de sujetos sociales, ¿no? Porque finalmente Foucault puede haber algo más, pero lo que dice en algún momento es que hay un sujeto creado por los dispositivos de poder, y es la delincuencia o el delincuente. Entonces, estamos en un espacio ahí de creación de un sujeto más bien de orden social, un sujeto social, una categoría social que se crea a partir del funcionamiento de esos dispositivos de poder. De hecho, él separa la cuestión de los ilegalismos de la noción de delincuencia o de delincuente, o de sujeto peligroso, lo menciona varias veces, que es una noción que hemos heredado y seguimos utilizando ampliamente hoy en día. Entonces, la pregunta ahí iría en la construcción de Foucault en torno a los sujetos, o a la subjetivación y demás. ¿Qué papel juega justamente la creación de esos sujetos sociales? ¿Qué papel juega la dimensión normativa, la dimensión discursiva y la dimensión medioambiental, por llamarlo de algún modo, en la construcción de la noción de sujeto, de subjetivación, en este Foucault y eventualmente en las etapas posteriores? ¿No? Es más una interrogación, porque está el individuo fabricado, está ese sujeto que conoce, pero claramente puede haber otro. Pero lo que yo identifico en Vigilar y Castigar es que hay un sujeto social creado por esos dispositivos, que es la delincuencia, que es el delincuente, que es el sujeto peligroso. Y eso está en un espacio, digamos, de atribución también discursiva, porque es una construcción fuertemente discursiva e empírica en la medida que el delito tiene una manifestación real y que encarna en personas y en poblaciones. Entonces, ahí la pregunta, intentando llevar un poco también a Foucault hacia el lado de la teoría sociológica, ¿qué papel juega en la construcción de sujeto la dimensión de los sujetos sociales como tales, la cuestión medioambiental,
el entorno social, la cuestión normativa, la cuestión discursiva, o qué se podría extraer de allí en la lectura también de Vigilar y Castigar. Siguen un poco esas dos reflexiones y preguntas también, ¿no? Quiera ahí Sí. Yo contesté. Sí, acuerdo totalmente con el análisis. De hecho, una de las cosas que a mí me lleva a intentar recuperar de qué represión está hablando Foucault es porque de hecho en Vigilar y Castigar me nombran muy pocas veces. Me nombran muy pocas veces. Y a su vez por una constatación un poco de trabajo que nos toca para quienes en las aulas y para quienes trabajamos Foucault, y es que igualmente se sigue identificando como es Foucault aquel Foucault liberador, aquel Foucault que iría en contra de una noción de represión que es justamente la que él niega o trabaja de otra manera. Entonces sí, lo que está en Vigilar y Castigar, sobre específicamente, de hecho yo hice un rastreo específico de la palabra represión, es muy escaso. Y es lo que me lleva a la conferencia que se realiza 2 meses después de publicado Vigilar y Castigar. Donde digo, bueno, acá sí trabaja la noción de represión, la trabaja en relación a la represión sexual, pero sin embargo dice la represión sexual es lo que permite pensar todo tipo de represión. Y es ahí donde me interesa. Es un trabajo obviamente que está en curso, pero aún sin tener una noción represiva en términos del uso de la fuerza física sobre los cuerpos, que digamos, podríamos pensar que podríamos en principio pensar que participa más en los capítulos sobre el suplicio, pero después, si uno termina de leer el libro, podría cuestionarse de nuevo, pero ¿está esa noción realmente en el suplicio o ya se empieza a tejer otra cosa? Yo creo que ya se empieza a tejer otra justamente noción de represión, donde no es de arriba hacia abajo. Y sí, y el pasaje al disciplinamiento, cuando uno termina el libro, dice, bueno, no. De hecho, termina diciendo, eliminemos la noción de represión. Es eso justamente lo que me hace decir, bueno, eliminémosla, pero ¿por qué? ¿Qué implica esa noción de represión que Foucault quiere eliminar? ¿Ah? Y también por un interés, como decía, un poco más cotidiano, de que uno presenta a Foucault en una clase, un grupo de gente que todavía no lo leyó, y enseguida es, claro, sí, porque los sujetos están reprimidos. Entonces, bueno, no, pero entonces, ¿cuál es ese trabajo que hace sobre esa noción de represión? Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. No sé si te respondo. Lo otro con lo que me encuentro, que es como en la línea en la que yo vengo como tratando de indagar qué es esta relación de Foucault con el psicoanálisis, es donde me encuentro que, bueno, que él entiende que esa noción de represión que hay que abandonarse viene de ahí. No viene solamente en esa lectura, o que esa lectura, digamos, de la represión tradicional, del uso de la fuerza, tiene un componente que proviene de la represión dada, digamos, por la teoría psicoanalítica. Yo creo que hay bastante más para poder interpretar y articular sobre esa noción y sobre lo que él entiende por teorías antirrepresivas. Yo parto en este momento de Vigilar y Castigar porque es lo que nos reúne en esta jornada, pero entiendo que hay que ir un poco más para atrás, incluso creo que Alejandro trajo otras conferencias anteriores, incluso la presentación de Río. Pero bueno, a mí me resulta como modo de trabajo no seguir no, Foucault no habla de represión. Ok. Es decir, bueno, no habla de represión, pero ¿por qué? ¿Qué dice de represión? Y ahí es donde yo entiendo que sí trabaja la represión como modo de crítica para incluirla, digamos, dentro de las mecánicas de poder, que es donde
establece, digamos, una solución, digamos, de continuidad entre la analítica del poder y la analítica de la sexualidad. Es una lectura. Y hay un punto clave, ¿no? Y donde Freud aparece como crítico a fundamentos de un cierto, él nombra como freudomarxismo. Él dice, el problema de entender la represión así es ese. Por lo menos en estos 2 años y contextos que yo estuve trabajando. No sé si te respondí. Gracias. Capaz que para retrucar un poco en esta línea, porque hay algo en Vigilar y Castigar que es cierto que no aparece explícitamente la represión como una fuerza, pero sí hay una distribución, una diseminación en prácticas muy sutiles donde se ve cuando uno podría pensar más intensa, ¿no? Incluso donde Freud y Foucault plantean focos, ¿no? Estos focos de poder donde siempre son focos antagónicos donde hay un poder, hay un contrapoder o hay una práctica de resistencia en esa relación, ¿no? Y quizá ahí se podría pensar o situar algo del orden de la represión en cómo se juega ese campo estratégico, ¿no? Sí, de hecho creo que hay algo que por lo menos creí escuchar en la presentación de Alejandro, y algo también presenta Marcos al trabajar la visibilidad, y que entiendo que es algo que Foucault quiebra, que es en esto del interior y del exterior, y que ya está presente en Vigilar y Castigar. Ya no es la fuerza ejercida desde afuera, sino que es eso que se empieza a mezclar, y por lo cual él dice, sí, hay represión, pero hay represión y deseo donde el exterior y el interior se entrecruzan. Ya no queda claro, digamos, ya no es tan claro esto que viene de afuera o viene de arriba, y la participación, digamos, del propio sujeto reprimido en ese juego. Y creo que tiene que ver con esto que está diciendo Gonzalo, con esta diseminación de formas, de modos sutiles. De hecho, ya en el suplicio, ¿no? Le da un lugar sumamente importante al público, la participación del público, tanto como el que festeja, como el que en un momento dice, no, paren esto no puede más suceder de esta manera. Entonces, por ejemplo, en la pregunta de Rafael, hay algo también de la represión, esta represión que tenemos todo, se trata de la fuerza, que sigue el poder de un modelo jurídico. Claro, sí. Y quizá cuando en esta lógica de que Foucault rompe un poco esa forma de entender el poder, creo que repensemos de qué es esa represión planteada en los términos históricos. Sí, hay una cuestión que refiere al concepto de límite en Foucault, ¿no? Porque, digamos, el concepto de límite jurídico es el concepto de Kant. O sea, Kant, cuando establece los límites de lo que se puede conocer o no, él establece un modelo de deducción jurídica, quid juris. Y en parte creo que el gran desafío de Foucault justamente es repartir o distribuir el límite, no ya pensar un gran límite a partir del cual o se puede o no se puede pensar y que determine una gran negatividad de la finitud, sino más bien distribuir límites. Más que un gran muro como el de Wittgenstein, ¿no? Llego, tiro la escalera, no puedo hablar, tengo que callar y solo ver. Se trata de un caleidoscopio, más bien, en el cual se van moviendo fisuras y límites. ¿Cómo pensar ese límite? Creo que en Vigilar y Castigar hay un gran desafío ahí respecto a la noción de represión que tiene que ver con cómo es que Foucault lee el Antiedipo. Es interesante que Vigilar y Castigar, en la parte metodológica, luego que hace la descripción de los suplicios y demás, se refiere a Deleuze y Guattari y el Antiedipo, y ahí surge como, digamos, correlato, respuesta o alternativa, no sé, al concepto de represión jurídico, el de producción. Y el punto es, como un desafío de filosofía política en general, ¿se puede articular un concepto de política a la altura de esta noción de producción? Bien. Sí, de hecho hay una, con esto, hay una entrevista que yo le iba a traer y después me pareció que me iba a exceder en el tiempo,
Hay otra entrevista que hizo hace unos años, más del 76 y del 77, donde él dice claramente, yo nunca dije que no hubiese represión, sino que lo que estoy planteando es cambiar el modo en que la represión es entendida para justamente poder hacer algo con eso. Y es lo que le denuncian los psicoanalistas y los académicos. Si seguimos diciendo que la represión es esto que viene de arriba hacia abajo, va, no hay modos de mover nada. Es justamente eso lo que denuncia y en lo que coloca, digamos, como mismo nivel al psicoanalista y al académico. Eso dice, es un discurso, ese discurso no hay que decir, no está ni es importante, sino que hay que tomarlo para decir, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y ahí es donde él da esas nuevas tres prescripciones. A mí me queda, por ejemplo, entrar a tratar de desarmar un poco más esa ligación que él hace entre neurosis obsesiva, perversión e histeria y los postulados de la represión. No he podido todavía entrar en eso porque implicaría entrar en la teoría psicoanalítica de Reich y probablemente de Freud para poder tratar de entender algo de esa lectura que él hace, que en principio a mí no me parece tan él la plantea así, pero como que se entiende claramente que se está hablando, a mí no me resulta tan claro de que esa correlación. Pero sí, él ya pasados estos años, en algún momento dice, no, yo nunca dije que no hubiese represión, la hay. Lo que estoy diciendo es, digamos, cómo está constituida, cómo está, sobre todo también cómo está constituida la noción y el efecto que produce esa noción de represión. Dejo por acá. Bien. Yo agregaría solo una cosa sobre esto de la represión, que me parece que el modelo fuerte, teóricamente hablando, para entender esto de, bueno, por qué en última instancia no abandona, no dice que no es que la represión no exista o no se deba usar o censuremos el uso de la... Está no tanto en un modelo sobre la represión, sino en el modelo de poder. En la nueva modelística del poder, donde ya es un poder justamente que no reprime, que no censura, que no sofoca, sino que produce. Yo creo que la respuesta la vamos a encontrar más por ese lado que por cualquier otro. Después, a propósito de lo que el compañero preguntaba o ubicaba de la cuestión del sujeto social, yo tengo que decir que es una denominación, una forma de expresión que nunca encontré en Foucault, lo cual en sí no significa que conceptualmente uno no lo pueda rastrear. De hecho, si nos remitimos estrictamente a vigilar y castigar las sociedades disciplinarias, las instituciones que de alguna manera las articulan y sus efectos, no podría pensar en la producción de cierta subjetividad que deriva de lo social y sería seguramente lícito. Pero me parece que en Foucault la categoría fuerte para pensar al sujeto es la categoría de poder, por excelencia. Esto que quiere decir que es más un sujeto político, en el sentido de un sujeto derivado de relaciones de poder, ya sea las relaciones de poder que él incorpora subjetiva o relaciones de poder donde es él mismo que pliega ese poder sobre sí mismo. Pero me parece que va más por el lado de lo político en el sentido del poder que por el lado de lo social, lo cual no quita que no pensemos esa dimensión. Creo que dos cosas: por un lado Foucault murió muy joven, por otro lado no creo que debamos circunscribirnos a la obra Foucaultiana como algo que deba ser repetido y venerado tal cual está, y
Bueno, si llegó hasta acá llegó y no puede avanzar más. Creo que el gran desafío que nos deja la muerte prematura de Foucault, en gran medida tiene que ver con la posibilidad de seguir desarrollando ciertas perspectivas que obviamente no pudo, no le dio tiempo. Y también, ¿por qué no?, esta idea de la obra Foucaultiana como una obra abierta, una obra que uno puede abrir, criticar, reconsiderar, reformular, etcétera, etcétera, ¿no? Porque además también el propio método Foucaultiano es un método problematizador, es un método que procede por interrogación sistemática. Entonces, por ese lado yo creo que es lícito lo que plantearse en el sentido, bueno, sí, pensémoslo, ¿verdad? Y con un agregado, uno también podría decir, bueno, sí, todo es social, ¿cierto? Esta dimensión de lo político es una dimensión social también, o esta dimensión de lo político es una parte de lo social. Pero bueno, parece que, no sé, hasta ahí puedo. Gracias. Sí, yo siguiendo un poco las tres ponencias y esto que traía Alejandro, veía cómo el problema del poder de alguna manera va apareciendo en los tres trabajos, principalmente en toda la contextualización que hace Agustina en relación al poder como soberanía, el poder bajo la modulación de lo jurídico, ¿no? Y de alguna manera cómo el psicoanálisis queda preso también de ese modelo jurídico, o el psicoanálisis podríamos decir Freud, ¿no? Ahí hay como distintas vertientes. Después toda como Alejandro va de alguna manera también rastreando el problema del poder y que dio origen después a pensar la biopolítica en la conferencia de Río. Después Marcos también en esto de la estética de la existencia, y él planteaba lo del el poder y la visibilidad, ¿no? Cómo se pone en juego eso. Y retomando un poco estos aportes que ustedes traían, y pensándolo en un enclave muy Foucaultiano y muy filosófico Foucaultiano, ¿no? Pensando en este último texto que ha salido de la serie de fragmentos Foucaultianos, en donde llamado el discurso filosófico, ¿no? En donde Foucault dice el discurso filosófico o su particularidad tiene que ver con la actualidad, con decir algo del hoy, ¿no? Y con el diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico del hoy. Él ahí dice, bueno, no es un diagnóstico que tiene un fin normativo, sino que hay que abstenerse de eso. Pero sí creo que estas reflexiones sobre el poder nos tienen que de alguna manera, y es un poco ahí donde va mi pregunta, advertirnos de, bueno, cómo pensar el poder hoy, ¿no? Cómo pensar de alguna manera hasta los diseños institucionales, ¿no? Esto que traía el compañero hoy, sobre los modelos represivos, el paradigma represivo, pensando también que en Vigilar y Castigar, uno le asombra también, pero ya Foucault problematizaba ciertos textos del 1800 en donde decían, bueno, las cárceles fabrican delincuentes, ¿no? Algo que uno dice, bueno, es así. No, 1800 ya Foucault revelaba esto como una forma de pensar el poder, como una forma de pensar cómo los dispositivos producen aquello que supuestamente quieren rehabilitar, ¿no? En base a eso, y para no extenderme mucho más, es bueno, ¿cómo ven ustedes, y también al público en general, qué advertencias podemos tomar estos análisis Foucaultianos a la hora de pensar el poder y establecer un diagnóstico sobre el hoy, ¿no? ¿Cómo lo ven? Respecto a ese libro, el discurso filosófico es muy interesante porque justamente, digamos, en lo que respecta a la negación Foucaultiana, la negación de sistema. Hacer filosofía no es construir un sistema. Eso es parte de la consecuencia de decir que es un diagnóstico de presente.
Entonces, si no es construir sistema y no es describir sistemas que han aparecido en la historia de la filosofía, eso quiere decir que el discurso filosófico no es una historia de la filosofía, sino que es una distribución de enunciados filosóficos en un campo del saber que está poblado de otros enunciados que no son filosóficos. Y que en esa dispersión en la cual se regulan, digamos, ciertas opciones, elecciones filosóficas entre tal autor y tal otro. Entonces, el problema creo que tiene que ver con cómo pensar el límite. Obviamente, el límite como contingente y cuáles son las contingencias de esos límites. Y eso es un poco la cuestión del presente, implica que después en el texto sobre qué es la ilustración él lo va a trabajar, no tanto cuál es la historia por la cual nos hemos constituido, sino cuál es la contingencia por la cual nos hemos constituido. Entonces, en cualquier caso, no podría ser una filosofía asertiva o programática, sino que más bien linda con eso que Foucault llamaba en la teología del saber la ficción, estos laberintos que yo me invento para esconderme en ellos y perder mi nombre. Entonces, básicamente es un llamado, creo, a esa, digamos, descripción concreta de los modos en los que se distribuyen límites y cómo pensar esos límites. No, yo ubicaría solamente una cuestión para responder al planteo de Germán. Creo que si hay algo que podríamos perfectamente, y yo creo que ya está en camino, es algo que obviamente ya ha comenzado, poner en marcha es la articulación de las formas del poder en la actualidad y las formas de gubernamentalidad, asociado a las formas de producción de los sujetos por sí mismos y en función de estas lógicas más vinculadas a las relaciones de poder como algo del orden de la dominación y no tanto de la técnica sobre sí mismo. Pero me parece que sí podríamos relanzar la cuestión de la gubernamentalidad, es decir, de las formas de gobierno a través de las tecnologías, ya sea, insisto, de unos sobre otros y de uno sobre sí mismo. Que las hay de diversas formas, en fin. No sé, pienso que diría por ese lado. Sí, yo lo único que podría agregar es de alguna manera esto, la pregunta de cómo pensar el presente hoy con Foucault, creo que está claro que sigue teniendo vigencia. Lo que escribió, lo que dijo, las críticas, todas las producciones posteriores, las grandes producciones, que de hecho Germán nombró algunas críticas importantes como la de Deleuze, que siguen demostrando la vigencia, digamos, de la obra, y ahora se le suman todos los inéditos, ¿no?, que permiten repensar nuevas formas teórico-metodológicas de pensar el presente. Creo que ¿no?, toda esta nueva ola de los inéditos está poniendo a Foucault de nuevo como una figura sumamente relevante para trabajar y para pensar y de alguna manera para recuperar esto que él intentó, que era hagan genealogía. O sea, la forma que hay es hacer genealogía. Por la forma de pensar el presente, pensar como una forma de un método teórico-metodológico de la genealogía. Pues bueno, cada análisis, ¿no?, será siguiendo también esa línea, situado. No creo tampoco que Foucault permita como no hacer discursos universales o discursos que es un riesgo también, ¿no?, pensar la actualidad como discursos universales. Ahora la cosa funciona así, bueno, no sé,
cómo mantener como ese cuidado. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, damos por cerrada esta primera mesa, que tenía que ver con cuestiones metodológicas y conceptuales en la obra Vigilar y Castigar. Los esperamos a todos y a todas a las 16, que es la segunda mesa, llamada Nuevas Formas de Vigilancia, y a las 19 es la conferencia inaugural, también acá en el Espacio Colabora, en donde va a estar Anabel Rieiro, Gabriel Eira y Ricardo Viscardi, que van a dar como un panorama de los 50 años de Vigilar y Castigar. Así que muchísimas gracias y quedamos por acá y nos volvemos a ver a las 4. Gracias.